En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio vemos del poder de la oración, de cómo nuestro Señor escuchó a estas dos personas que le pidieron una gracia especial de curación, que finalmente siempre se puede referir a nuestra curación espiritual. Tanto esta mujer que tenía flujo de sangre de muchos años y solo por tocar el vestido de nuestro Señor, la orla de su vestido, fue curada. Entonces, ¿por qué fue curada? Por su gran fe en nuestro Señor, y nuestro Señor oyó su oración por su fe. Igualmente este príncipe que pidió la gracia de curar a su hija, también fue escuchado porque tuvo fe y no dudó, aun si ya su hija ya había muerto. Pero observemos cómo nuestro Señor, al llegar a la casa de este príncipe, le dice a esta gente que estaba ahí, a estas personas, a esta cantidad de personas que estaban haciendo, pues ahí en ese momento tal vez de dolor, pero no creyeron en las palabras de nuestro Señor, que les dijo: la niña duerme, no está muerta. Se burlaron de nuestro Señor. ¿Qué manifiesta eso? Su falta de fe, su falta de confianza en nuestro Señor. Entonces nuestro Señor dijo que salgan, los echó fuera, para que ellos no eran dignos de ver el milagro, no se habían hecho dignos de ver el milagro que iba a hacer nuestro Señor, de resucitar a esta niña. Entonces ahí se ve que Dios quiere dar sus gracias, pero quiere que nosotros tengamos unas ciertas disposiciones. Y de hecho es en las naciones donde hay fe donde Dios hace más milagros, donde da más gracias. Y cuando nuestro país era más cristiano, pues nosotros cuando las personas grandes nos cuentan de lo que pasaba antes, pues se veía que en esas épocas Dios daba más gracias y más beneficios a las almas porque había más fe. Entonces esa fe es una condición de las gracias que Dios nos puede dar. Tengamos fe, y ciertamente la oración, así como estas dos personas pidieron, es decir, rezaron, ¿verdad? Así nosotros debemos rezar con fe para que Dios nos escuche en nuestras necesidades. Estas necesidades que son grandes, pero hay que comprenderlas a la luz de la fe, porque no basta decir a Dios o rezarle a Dios cuando tenemos necesidades materiales o necesidades temporales, sino ver todo esto bajo la óptica que Dios la ve. ¿Qué es esa óptica? Pues es la de la salvación de nuestras almas, y todo lo que Dios nos da, incluso materialmente, todas las cosas de esta vida están orientadas a nuestra salvación. Entonces pedimos a Dios salud, pedimos a Dios prosperidad, pues debemos pedírselo siempre al servicio de nuestra salvación y con fe en la vida futura. Entonces estas oraciones tendrán un valor particular delante de Dios. Así que no hay nada que Dios tome en cuenta como la oración de la fe, la oración hecha con fe, porque lo demás no tiene valor delante de Dios. No tiene valor las personas que no creen. Dios esas oraciones incluso no pueden rezar. No pueden rezar, la misma oración es imposible si uno no cree, ¿verdad? Entonces la fe es el fundamento de toda la vida cristiana, de todas nuestras acciones, de todos nuestros méritos, en tanto hijos de Dios. Es por eso que debemos creer como Dios nos ha enseñado, pero no deformar nuestra fe. Y ahí está el gran peligro de nuestra época, que se deforma la fe, de manera que la fe se hace estéril. Aun si tenemos fe, aun si creemos, está bien, pero se puede hacer que nuestra fe pierda, como dice nuestro Señor: si la
Si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? La sal es nuestra intención, nuestros deseos orientados en la fe. Esa fe es la que da eficacia a nuestras oraciones, la que hace que nuestros actos de caridad sean auténticos, la que hace que lo que hacemos tenga mérito, tenga valor, que merezca una recompensa en el cielo, incluso en esta vida. Esa fe que hoy el mundo ha deformado y que nos presentan la fe, es una fe que es una especie de confianza, a veces fundada en razones humanas, fundada en el hombre, fundada en razones sentimentales, y esa es la nueva fe que no es una fe católica, no es esa fe la que Dios aprueba y la que Dios bendice. Por eso se ve la esterilidad de la nueva doctrina o de la nueva espiritualidad, si se puede decir, que es modernista, de inspiración, de la nueva iglesia. Es una fe sentimental, una fe superficial, que ve las cosas humanamente. Pero ciertamente Dios no niega nuestra naturaleza, pero la ennoblece por su gracia. Entonces, cuando hablamos del hombre delante de Dios, pues lo vemos siempre bajo esa luz de la fe, bajo los conceptos que Jesucristo vino a dejarnos, a darnos por su iglesia. Y entonces esa fe es otra significación, esa oración que hacemos a Dios es de otra manera. Y tengamos cuidado, ¿verdad? Que veamos la fe de una manera demasiado humana, porque la caridad se vuelve en realidad una especie de amor humano, sin amor a Dios, o en el cual Dios está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de Dios. Como Dios es un ser absoluto, pues lo normal es que el hombre se conforme a Dios y no Dios al hombre. Entonces hoy se ha hecho la religión del hombre. El hombre es en todo, ¿verdad? Y los valores humanos, la dignidad humana y la inteligencia humana. Y se insiste demasiado en ese aspecto humano, que en realidad no tiene valor de por sí, sino en la medida que está sometido a Dios. ¿Verdad? ¿De dónde sacamos la vida? ¿De dónde sacamos nuestra existencia? Nuestra dignidad viene de Dios, de los valores divinos, los cuales conocemos siempre por la fe de la iglesia, que la iglesia nos transmite. Entonces el gran drama, la gran tristeza, es que el hombre ha puesto su confianza, su apoyo en ese aspecto humano, en ese aspecto terreno, en ese aspecto pasajero, que no es la garantía de nada, porque el día de nuestra muerte pues nos presentaremos a Dios con las manos vacías, y todo eso que es de este mundo pues será como olvidado en cierta manera, y ahí Dios juzgará según la fe, según lo que hayamos vivido, según la fe en nuestra vida. Ahí valorará nuestros actos, nuestros pensamientos, por esa fe y por la intensidad de la fe. Porque no es solo cuestión de decir yo creo, no es solo cuestión de decir yo amo a Dios, aunque sea verdad, pero hay qué intensidad de ese acto, la intensidad del amor, la intensidad de la fe, la intensidad de la esperanza, que hace que nuestras oraciones adquieran un valor más o menos importante. ¿Por qué a unos Dios los escucha más que a otros? Pues es porque a veces Dios, a veces tiene otras razones Dios, tal vez en su libertad divina, pero muchas veces también en razón de nuestra perfección, del acto de nuestra fe.
es cierto que Dios, Jesucristo nos dijo, insistid cuando recéis, rezad mucho, nunca está de más rezar. Nunca podemos decir que exageramos en nuestra oración, a menos que eso no ponga en peligro nuestro deber de Estado, claro está, pero no se puede exagerar en el rezar o así en amar a Dios, ¿verdad? Pero ese acto de fe con el cual hacemos nuestra oración, si es más o menos intenso, valoriza nuestra acción, nuestras oraciones. Hay oraciones que a veces son cortas, pero tienen un gran valor delante de Dios, porque son hechas con una gran fe, un gran amor a Dios. Aquí tenemos este ejemplo también de estas personas, esta mujer que nomás dijo, con solo tocar su vestido, tenía una gran fe en nuestro Señor. Y así, tal vez Dios a veces no nos escucha porque nuestra fe no es aceptable completamente a Dios, porque tenemos todavía apegos a nuestros pecados, a nuestras imperfecciones. No somos divinos, o sea, en el sentido que buscamos las cosas en Dios, sino somos demasiado humanos, demasiado terrenos. Entonces nuestra oración no pasa, o Dios nos hace esperar más. Entonces esas gracias que Dios nos quiere dar dependen mucho de nuestra actitud interior, de la perfección de nuestro corazón. Nuestro corazón, si está orientado realmente en la fe y en la caridad, como Dios nos las enseñó. Pero nosotros, aunque digamos que somos de la tradición y que queremos conservar la fe como debe ser, estamos también afectados por el ambiente del mundo que nos rodea, y a veces nuestros actos de fe, pues sí, están contaminados de un poquito del mundo, del sentimentalismo, es decir, hacer mucho hincapié en nuestros sentimientos, no tanto en las razones de la fe, en las razones de la caridad, en ese conocimiento espiritual que nos da la fe, que es algo superior a la razón, no tanto en nuestros razonamientos personales, en mis gustos, en mis impresiones, ¿verdad? Sino más bien en lo que es realmente lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña. Y esa acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, que a veces estamos como sordos, como ciegos, a esa motivación que Dios nos da, ¿verdad?, para hacer portarnos mejor. Entonces Dios, a veces pasan esas inspiraciones de Dios y no las percibimos. ¿Por qué? Porque estamos como sordos, porque no faltamos de recogimiento, faltamos de intimidad con Dios, o porque vivimos de una manera muy exterior, en el ruido, en la agitación. Entonces Dios nos quiere ayudar, pero no le damos oportunidad, por esa disipación constante que la cual podemos vivir. Entonces ciertamente este mundo nos solicita, porque hay muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones, pero nunca perdamos esa actitud interior de oración, de presencia de Dios, de amor a Dios. Tengamos la serenidad de corazón, la actitud de silencio, un cierto silencio, ¿verdad?, del espíritu, para que podamos ser dóciles a la gracia, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos va a ayudar si no tenemos recogimiento, si no tenemos contacto con Dios por la oración? Eso, Dios le cuesta más iluminarnos, le cuesta más motivarnos, cuesta más ayudarnos. Entonces esas disposiciones se adquieren y se pueden mejorar. Toda la vida no bastará para mejorar lo que son esas actitudes teologales. ¿Qué son las actitudes teologales? Pues son las actitudes de fe, de esperanza y de caridad. Pero como Dios es un ser infinito, nunca podremos tener una actitud adecuada a Él.
que sea adecuado, tenemos que ser dioses, pero como esta actitud de nuestra parte es humana en cierto sentido, pues podemos mejorarla indefinidamente. Nunca se podrá creer suficiente, nunca se podrá esperar suficientemente, nunca se podrá amar suficientemente a Dios, pero sí siempre se podrá crecer y mejorar esa actitud de fe, de esperanza y de caridad. Eso debe ser nuestra preocupación y realmente es la fuente de nuestra felicidad en el cielo, porque será el grado de caridad que habremos alcanzado en esta vida que será el grado de felicidad en el cielo. Así que cada acto que hagamos en nombre de la fe y de la caridad adquiere una recompensa eterna en el cielo. Así que pensemos en eso y no vamos a vivir a la ligera, ¿verdad? Diciendo, pues hoy no tengo tiempo de rezar, hoy no tengo tiempo de así como decir, hoy quiero divertirme, no quiero pensar en Dios. Así, a veces no se dice así, de esa manera, ¿verdad? Pero es una actitud que viene así solita, como diciendo, hoy quiero disiparme, ¿verdad? Hoy quiero distraerme, quiero... Entonces, que nunca tengamos una actitud parecida a eso. Guardemos siempre el corazón en Dios. Y en ese amor de Dios podemos amar a los demás, podemos amar a las criaturas, pero que sea en el amor de Dios. Y a veces lo olvidamos, a veces nos distraemos, a veces nos distraen nuestras pasiones, a veces nos distraen el mundo. Por eso no es fácil, ¿verdad?, guardar esa actitud de interés de la fe, de las virtudes teologales. Pero sí se puede, con la gracia de Dios, llegar a una cierta perfección en ese sentido, pero hay que quererlo, hay que desearlo. Como le preguntaban una vez a Santo Tomás de Aquino, ¿qué se necesita para ser santo? Y Santo Tomás de Aquino les dijo, se necesitan 3 cosas para ser santo. La primera es querer, la segunda es querer y la tercera es querer. Es decir, Dios está disponible, pero nosotros estamos disponibles a querer y a desear realmente ser santos. Esa es la gran pregunta, y ciertamente no es que excluimos eso, pero nos falta interés en esa decisión. Así que la santidad, todos estamos llamados a la santidad. Tratemos de vivir las fuentes de la santidad, que son nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, la enseñanza de la Iglesia, que es lo que orienta nuestra fe, y una generosidad, espontaneidad de corazón, que realmente hace que sea posible que la caridad nos inunde, el amor de Dios, si somos enteros en nuestras decisiones. Vamos a pedirle a Nuestra Señora esta grande gracia para nosotros y para el mundo, porque ahí está la solución finalmente a los problemas del mundo, es la adhesión a la fe de la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado este bello evangelio sobre la conversión de Zaqueo. Que pensemos en el corazón de Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús, que vino a buscar, como dice al fin del Evangelio, aquello que estaba perdido. Y este Zaqueo pues era un hombre pecador, era un hombre que estaba mal, pero al ver a nuestro Señor, al ver a la bondad de nuestro Señor, su grandeza, se convirtió y hasta quiso reparar todo el daño que él había hecho en su vida de una manera muy generosa, al punto que nuestro Señor pues se alegra diciendo que hoy vino la salud a esta casa, ¿no?, a la casa de Zaqueo. Mientras que muchas personas también
se quejaban diciendo, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesús vaya a la casa de este pecador? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros también, nuestros juicios, Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Dios vino a buscar a los hombres pecadores. Ciertamente no es una aprobación de nuestro Señor, de su vida tal vez, de su vida pasada, pero hay que tener en cuenta que Él vino para buscar a los pecadores. Entonces es cierto que nosotros debemos tener prudencia en todas las cosas, pero debemos tratar que los hombres se conviertan, tener esa solicitud, ese deseo, ¿verdad? Que los pecadores pues que no se queden y no sean siempre eso, pecadores, ¿verdad? Sino que se superen, se mejoren. ¿Y quién podría decir entre los hombres que nunca ha pecado? Pues nadie, todos somos pecadores de alguna manera u otra, o podríamos serlo. Si Dios nos negara su gracia, nos haríamos malos, muy malos. La gracia de Dios nos mantiene a un cierto nivel de la vida cristiana, gracias a Dios que nos ayuda, pero ese don que Dios nos hace, nosotros podemos perderlo y volvernos muy malos, ¿verdad? Como decía San Felipe Neri, si ya alguna vez se los había dicho, decía, Señor, mantén tu mano sobre mi cabeza porque de miedo que yo no me haga musulmán. Entonces, sí, lo decía en serio, no era broma. Así que todos podemos temer eso, pero de todos nosotros Dios espera que nos mejoremos, así como Zaqueo se superó, ¿verdad? Se superó y hizo un progreso. Así Dios espera que nosotros también todos los días nos convirtamos. Hay la primera conversión, es aquella persona que vive en el pecado, que vive lejos de Dios y se convierte o que recupera la fe, pues es una conversión realmente, ¿sí? Pero no es una conversión total, porque de todos modos él tal vez tenga defectos que corregir, tenga que mejorarse en esto o en aquello, ¿verdad? Entonces hay lo que se llama la segunda conversión, es la que nosotros estamos realizando todos los días, cada día que hacemos un esfuerzo por mejorarnos, por conocer y corregir nuestros defectos. El problema es cuando hay personas que no se preocupan por conocerse mejor y una vez que saben lo que tienen, pues no se preocupan por esforzarse a corregir esos defectos, esos pecados, pueden ser cosas secundarias, pueden ser cosas más graves, ¿verdad? Pero todos tenemos un esfuerzo de conversión cotidiano, constante. Y en este mes, el comienzo de este mes, pues hemos festejado dos fiestas muy bellas, la fiesta de todos los santos, ¿verdad? El 1 de noviembre, y la fiesta de los fieles difuntos, el 3, este año fue el 3 de noviembre, que son fiestas de esas personas que ya pasaron de esta vida y que ya están más cerca de Dios, por lo menos las almas del purgatorio. Y es una lección se podría decir, de una superación espiritual, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo hicieron los santos para ser santos, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron a ser grandes santos? ¿Cómo es que? Pues por sus esfuerzos en esta vida. Y el grado de santidad y de felicidad del cielo que ellos tienen viene de los esfuerzos que hicieron en esta vida cuando estaban aquí como nosotros. Como dice la teología, in via, es decir, en el camino, en ese camino que estamos realizando, que es un camino que va a un destino, ¿verdad? Ese destino es el cielo. Pues mientras ellos estaban aquí en la vida, en este camino, pues lucharon, se esforzaron e hicieron grandes méritos. Por eso están ahora en un lugar más elevado en el cielo. Y aquellos que llevaron una vida heroica en la práctica de la fe, de las virtudes cristianas, pues tienen un grado de santidad heroico en el cielo. Son los grandes santos, ¿verdad? Entonces no es por casualidad que llegaron a ser lo que son, es por un esfuerzo constante, concreto en esta vida. Pero también los santos se podría ampliar
a todas esas almas que están en el cielo, que no practicaron un grado de virtud heroico, pero que vivieron santamente en esta vida. Son muchas veces los buenos cristianos o las personas que ya fueron purificadas en el purgatorio y que ya tienen una cierta santidad, aunque no sea la santidad heroica, pero sí son almas santas. Entonces esa santidad también nosotros podemos aspirar todos a la santidad, y debemos aspirar todos a la santidad, porque Dios quiere que no solo seamos buenos, ¿verdad?, que quiere que seamos santos. Entonces eso exige un esfuerzo particular. No basta decir yo no robo, yo no mato, pero no, yo tengo una cercanía particular con Dios. Una persona que nunca reza, o que nunca se confiesa, o que se confiesa una vez al año, de vez en cuando, pues nunca se va a santificar. No va a ser un cristiano santo. Y todos debemos aspirar a esa santidad. ¿Y por qué no a la santidad heroica? Es más difícil ser bueno cuando uno vive entre gentes que se portan mal. Es más difícil. Entonces, en nuestra época, que el mundo anda tan mal, ya lo sabemos, por muchas razones, el mundo anda muy mal. Entonces, hoy ser bueno es más difícil. Hoy ser buen cristiano pide un esfuerzo mayor, y ese esfuerzo mayor es necesario hoy. Si no, uno se deja llevar por la corriente, por el ambiente, por el estado de ánimo de la gente, por lo que uno ve por todos lados. Entonces se necesita almas más generosas en nuestra época, con más fortaleza, con más heroicidad. Si no, no vamos a perseverar. Viene un obstáculo, viene un problema, y entonces uno abandona, dice, no, eso yo no lo hago, no tengo tiempo, no puedo, no sé, alguna buena excusa. Y ese espíritu que penetra en nuestras venas, ¿verdad?, que nos esteriliza, ¿verdad? Si yo digo mi rosario, después voy a ver una película que desdice todo lo que yo acabo de decir en el rosario, que está mal esa película, estoy perdiendo el fruto de esa oración, lo estoy perdiendo. Entonces, eso es lo que ha producido cristianos mundanizados, que son capaces de ir a misa el domingo y ya en la semana se comportan mal, o que andan viendo cosas que desdicen sus convicciones, y pierden el fruto de la misa, y pierden tal vez esa gracia especial que Dios nos quiere dar en una época difícil que vivimos. Entonces, ¿cómo se explica que tantos católicos o tantos fieles que estaban ligados a la fraternidad, que cuando viene el periodo de problemas y de dificultades particulares, por esta ambigüedad y este acercamiento a la iglesia conciliar, no reaccionan? ¿Por qué? Porque su vida no era tal vez eso que Dios esperaba de ellos. Cuando viene la prueba, no reaccionan, no hacen algo, no se inquietan por lo menos. Entonces esa pasividad, ¿cómo se explica? Pues tal vez por una vida cristiana mundanizada, poco aburguesada, y eso explica esa pasividad. O que hay personas que sí, que dicen, no, esto está mal, pero no hacen nada. Como dicen, yo estoy reprobando algo y lo hago. Entonces, ¿cómo es posible? Hay una contradicción. Entonces, falta de profundidad de vida cristiana. Tal vez si hubieran leído un poco más, buenos libros, si hubieran rezado un poco más, tal vez si hubieran tenido una vida más coherente, ¿verdad?, con sus convicciones, hubieran reaccionado de otra manera. Es cierto que para ser buen cristiano se necesita cierta valentía, porque eso pide esfuerzo, ¿verdad? Y es lo que pasó el día que crucificaron a nuestro Señor. ¿Cuántos estuvieron con Él? Muy pocos.
¿Y los demás por qué lo abandonaron? ¿Por qué huyeron? Por miedo, no querían exponerse, no querían arriesgarse, razones humanas. Y aquellos que estuvieron cerca de nuestro Señor, pues no les pasó nada, finalmente. A Nuestra Señora sí, pues sufrieron de ver a nuestro Señor crucificado, San Juan, las santas mujeres, un poco San Pedro, pero Pedro también lo negó. Pero ellos, ¿por qué resistieron? Porque sí eran más coherentes, ¿verdad? Ciertamente los apóstoles recibieron una gracia muy particular el día de Pentecostés que los transformó. Entonces ya se volvieron otras personas, mucho más valientes, al punto que sí dieron su vida, casi todos fueron mártires por Dios, ¿verdad? Pero una gracia especial, el Espíritu Santo. Nosotros queremos ser buenos cristianos, necesitamos estar cerca de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica cuando recibimos los sacramentos, pero también en la oración. La oración que hacemos bien hecha, está la acción del Espíritu Santo, ciertamente. Y es la mejor preparación a recibir bien los sacramentos, pues es la oración. Entonces, de esa manera nosotros un día también seremos santos, también un día estaremos en el cielo con todos los santos. Entonces, ese esfuerzo de mejorarse, de corregirse, de conocerse, ¿verdad? También esfuerzo de hacer un examen de conciencia bien hecho de vez en cuando. Hay libros, hay manuales que nos ayudan a hacer un buen examen de conciencia. Pues a veces nosotros mismos no vemos nuestros defectos, o hay cosas que no nos parecen graves, pero ya reflexionando con un buen libro, o con la lectura de buenos libros como los de San Alfonso de Ligorio, uno toma más conciencia de la importancia a veces de ciertos defectos, de ciertos pecaditos, y entonces uno puede corregir. Pero eso, la vida cristiana es también una reflexión, ¿verdad? Una cierta diligencia constante en nuestros actos para ver qué podemos hacer bien, o qué es lo que no va, o por qué yo no me logro corregir de este defecto, por qué no lo supero. Y es un defecto que yo sé que yo tengo y que pues ya tiene varios años y no se mejora. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese bloqueo a veces en las almas? Pues para eso es el examen de conciencia, para mejorarse. Todos los días, antes de acostarnos, hagamos un examen de conciencia, una evaluación de los actos del día. ¿Por qué yo me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Y cómo me puedo corregir mañana? Hacer un buen propósito, un acto de contrición, no acostarse como los animalitos que se acuestan así nomás y no dan gracias a Dios y no saben hacer un examen de conciencia. Pero eso nos ayuda a convertirnos cada día más y mejorarnos y santificarnos, que nuestra vida cristiana sea no una línea horizontal, sea una línea ascendente. Es lo que Dios espera de nosotros, y que la Iglesia también nos estimula proponiéndonos estas bellísimas fiestas de por ejemplo, de todos los santos, y también la conmemoración de los fieles difuntos, para que ellos están purificándose. ¿Por qué no están en el cielo? Porque están purificándose en el purgatorio. Sufren mucho, pero sus almas se están acercando a Dios. Ya se puede decir que no tienen que temer la condenación del infierno, pero de todos modos hay una purificación. Así que nosotros también debemos aspirar a esa actitud de purificarnos, corregirnos, mejorarnos, aspirar a una vida cristiana mejor. No esa pasividad que ha hecho tantísimo daño. ¿Por qué fue posible esa crisis de la Iglesia y del mundo como está? Por la pasividad de los católicos, porque se conformaban con poca cosa, y sí, sus preocupaciones materiales y sus preocupaciones de mil tipos, pero la principal estaba en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto lugar. La preocupación principal,
por la que Dios nos creó y por la que estamos aquí ahorita en esta vida. Nuestro fin principal es la salvación de nuestra alma. Y lo demás, a veces hay cosas importantes, pero todo está subordenado a la salvación y a la santificación de nuestra alma. Entonces, no nos dejemos acaparar por las preocupaciones de la vida. Ciertamente hay que afrontarlas, hay que trabajar todos los días, hay que tenemos ocupaciones, pero todo eso está al servicio de la salvación de nuestra alma. No perdamos de vista lo esencial y no subordenemos lo secundario a lo principal, que es la gran tentación, y a veces hasta por la presión que sufrimos de parte del mundo, de nuestras familias, de nuestros allegados, a veces que ellos nos quieren hacer que pongamos lo principal en segundo lugar, y es el gran peligro. Entonces es lo que vive el mundo, lo que vive la iglesia, es una crisis de santidad finalmente, porque si las almas fueran santas, no hubiera sido posible lo que está pasando, no hubiera sido posible. Entonces, cuando se ve que no solo a nivel de los fieles, ¿verdad?, sino a nivel de la iglesia, de los hombres de iglesia, hay deficiencias muy graves, no se puede negar, pero no es porque la iglesia esté mal, sino porque los miembros de la iglesia no escuchan a la iglesia. Esa es la razón. Entonces no hay que atribuir a la iglesia lo que es un problema de hombres o de nosotros, porque Dios hizo su iglesia para salvarnos, y la iglesia es santa, a pesar de que nosotros seamos miembros de la iglesia, pero no atribuyamos a la iglesia lo que es nuestro, que es nuestra maldad, nuestros pecados. Y así, entonces, tratemos de concebir la santidad de la iglesia como siempre fue, pero siempre es fundada en la fe, en la enseñanza de la iglesia, como siempre fue. No podemos ver la santidad independientemente de la enseñanza de Dios, y eso ha hecho tanto daño, porque no basta decir yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy bueno, no hago daño a nadie, yo incluso ayudo a todos los que puedo, pero en la fe yo tengo dudas, o no soy coherente con la enseñanza de Dios y de la iglesia. La santidad sin la fe es imposible. No puede uno santificarse si no cree, y si no cree de una manera consecuente, es decir, ser coherente con esas convicciones. No hay santidad sin una fe profunda. Los santos, antes, cuando se hacían las canonizaciones, a veces esos procesos de canonización duraban siglos. ¿Y de qué los examinaba la iglesia? ¿De qué los examinaba? La coherencia de sus actos con la fe. Y cuando había pues alguien que estaba en proceso de canonización y se veía que en algo él fallaba en la fe, pues era excluido inmediatamente. No podía ser canonizado, aunque hubiera hecho mil maravillas y que pareciera una persona muy buena y todo, pero si no había esa coherencia de la fe con su caridad, era vana su santidad, o sea, no había santidad. Era una falsa santidad. Todos pueden ser filántropos, ¿verdad?, pero no son forzosamente santos. Entonces hoy se confunde la filantropía con la santidad. Entonces Juan Pablo II hizo más canonizaciones que todos los papas de la historia, él solito. ¿Cómo es posible? Y el proceso de canonización ya no se hace con el rigor de antes. Entonces ya cualquier persona quiere ser canonizada, incluso personas que uno sabe a ciencia cierta que no eran santos, porque por su vida lo desdice claramente. ¿Cómo es posible? Entonces esa falsa de exigencia en nuestras convicciones no genera santidad. Y nosotros también no nos hagamos ilusiones. Si queremos ser santos, Dios quiere que lo fundemos todo en nuestra fe, en la fe que es simplemente la adhesión
a la verdad de Dios. Y si uno no cree en la verdad de Dios, pues no cree en lo demás. Es la entrada, ¿verdad?, a la divinidad, la fe. Entonces, si no, además nos movemos una cierta bondad humana que justifica mil cosas. Por ejemplo, que Teresa de Calcuta, que decía que según eso hizo muchas obras de bien, pero por ejemplo no quería convertir a los enfermos, les daba la posibilidad de seguir en su religión, cuando siempre la Iglesia en las obras de beneficencia fue misionera. A los enfermos, a todos, trataba de convertirlos al catolicismo. No hay que tener complejos de ser católicos. Y entonces ella no decía, no hay que convertirlos, hay que hagan lo que quieran, o sea, si quieren convertirse, tal vez, pero no había ese deseo misionero de convertir. Y eso es de fe. Nuestro Señor decía ir y convertir a todos los hombres, ir a predicar a todas las naciones, y el que creerá se salvará, el que no creerá se condenará. Muy exigente nuestro Señor, bastante claro. Y eso, pues ya hoy ya no parece evidente para muchos, incluso en la Iglesia. El Papa Francisco ha dicho que nosotros no intentamos de convertirlos a los ortodoxos, no estamos intentando convertir. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Somos discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo o no? Entonces, hoy que en esta fiesta de la consagración de la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán, que es símbolo de la Iglesia, simplemente la Iglesia católica, porque todos somos como piedras que estamos unidos y formamos una iglesia, ¿verdad? Todos los cristianos, pues esa iglesia está unida con ese cemento de la fe. Si nosotros no estamos unidos a la iglesia por la fe, pues no estamos unidos en realidad. Entonces esta fiesta de la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán nos debe recordar que todos estamos unidos a la iglesia y pertenecemos a la iglesia, pero a condición que tengamos la fe. Vamos a pedirle a nuestro Señor que, así como le hizo la gracia a Zaqueo, de esa manera tan maravillosa, ¿verdad? Pero pues Zaqueo tuvo la gracia de contemplar a nuestro Señor mismo en persona y ver su santidad, su bondad, su virtud, y qué gracia que tuvo él, ¿verdad? Pero si nuestros prójimos no se convierten es porque tal vez no ven en nosotros o en los otros cristianos un poco de esa virtud, de esa bondad que nuestro Señor, si no ven ese reflejo de la enseñanza de nuestro Señor en nuestras personas, pues claro que no se van a convertir. Así que tratemos de superar nuestra vida cristiana, y sí, recemos mucho por la conversión de los pecadores, para que se haga cierta esa palabra del Evangelio que dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, es decir, esos pecadores. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en esta bella fiesta de Cristo Rey, que es como el símbolo también de los tradicionalistas, porque nosotros estamos combatiendo por algo absoluto, no por cosas parciales y que hoy se pretenden en la nueva iglesia, en la nueva dirección que ha tomado la iglesia moderna después del Concilio Vaticano II. Nosotros queremos un reino absoluto para un Dios que es absoluto, y un rey que merece todo, porque Él es el autor de todo lo visible y lo invisible, el autor, creador y redentor. Entonces, ese es un reino que le pertenece normalmente, pero Él quiere que se lo demos de una manera voluntaria y de buen ánimo. Él podría enviar sus ejércitos angélicos y conquistar el mundo en un instante, ponerlo a su servicio y someter a todos sus enemigos,
castigar a los malos y poner orden en todo lugar. Pero Él quiere que nosotros los hombres nos demos a Él de una manera voluntaria, generosa, desinteresada. Entonces Él ha hecho toda esta obra de su redención. Él ha hecho 1000 cosas para mostrarnos su amor, su generosidad hacia nosotros, y espera que nosotros libremente nos demos a Él, porque un amor que se da libremente, espontáneamente, es algo más grande que cuando a alguien lo obligan a hacer algo. Entonces este reino de nuestro Señor es un reino real. Él tiene todo poder, tiene toda autoridad y todo derecho, porque es Dios. Y además Dios encarnado y redentor, que ha reconquistado con sus méritos toda su obra, que le había sido arrebatada por el demonio, por el pecado. Entonces Él nos ha obtenido esas gracias necesarias para que nosotros los hombres respondamos. No en tanto que estamos heridos por el pecado, sino en la medida que estamos sometidos a su ley, a su bondad, a su gracia, es lo que Él espera. Por eso dice nuestro Señor: mi reino no viene de este mundo, no viene de este mundo pecador, no viene de este mundo que está bajo el dominio del diablo, sino del reino de Dios, de la obra de Dios. No es ni los 3 enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, no son los que van a aclamar a Jesús, no son ellos los que nos van a ayudar a someternos a este buen rey. Entonces de este mundo pecador, de este mundo no viene su reino, claro está. No es de ese mundo que condenó a nuestro Señor, ¿verdad?, que lo crucificó. Cuando Pilato le preguntó entonces si Él era rey y si Él tenía un reino, nuestro Señor dice: no es de este mundo que viene mi reino. Claro está. Pero es de las almas fieles, de las almas que quieren someterse a su ley, a su gracia, que viene el reino de nuestro Señor, que es un reino sobre todo de los corazones. Así que cuando pensamos a Cristo Rey, pensemos en su sagrado corazón, porque es el verdadero reino, un rey que se hace amar por sus súbditos, que no solo se hace obedecer por sus súbditos por miedo, o por coacción, sino también por voluntad libre y generosa. Entonces un rey que es obedecido por amor, ese es el verdadero rey, que reina realmente, el que reina no solo en las cosas materiales, sino también en los corazones. Y ese es el reino que espera nuestro Señor ante todo. Por eso es que Él nos da tantos años, tantos siglos después de su venida a los hombres, para que los hombres respondan a su llamado y que se sometan a su corazón, a su amor, a su reino de gracia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que los hombres, en lugar de someterse, se han rebelado y le han arrebatado a Dios todas sus propiedades, porque a Él le pertenece esta tierra, le pertenece las cosas incluso materiales, todo. Y el hombre vive como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que decir de su vida, de sus actos, de sus acciones. Es una profunda ingratitud, una profundo orgullo, soberbia. Entonces Dios espera almas buenas que respondan. Ese reino es el que realmente desea, el reino de los corazones, y unido inseparablemente al corazón de María, corazón inmaculado de María, pues que ella también es reina, ¿verdad? Reina del cielo, reina del universo, porque está asociada a este rey salvador, y María corredentora.
Entonces estos dos corazones han hecho tanto para tocar nuestros corazones, para que nosotros tengamos esa respuesta. Y qué tristeza ver que muchos católicos saben tantas cosas de la vida de nuestro Señor, tantos bienes que Dios nos ha hecho, y eso no les mueve, no les suscita en ellos una cierta generosidad. Esa apatía, a veces de personas que sí creen, ¿verdad?, que sí dicen que aman a Dios, pero a veces no le niegan a Dios ciertas cosas, ciertos actos de generosidad, se lo niegan a Dios, y no saben darle todo. Así que pensemos, hagamos ese examen también de conciencia nosotros mismos, a qué punto somos realmente hijos de este rey, o súbditos de este rey. Y viendo alrededor de nosotros tanta ingratitud, tantas ofensas a Dios, deberíamos nosotros dolernos de ver que maltratan al honor de nuestro rey. Y cuando uno ve eso, pues tiene hasta ganas de vengar su honor, o de reparar ese amor que deberían darle otros y que no se lo dan. Entonces nosotros doblemente deberíamos amar a Dios y hacer más de lo que nos pareciera normal, pero pues nunca será normal amar a Dios de una manera limitada, porque Él es Dios. Entonces, pero de todos modos, en cierta manera, podemos reparar la ausencia o la omisión de tantos cristianos, malos cristianos, o personas que son de otras religiones, reparar con un amor redoblado de nuestra parte, con actos más generosos de vida cristiana. Y ciertamente Dios nos va a decir, nos va a preguntar, ¿por qué tú fuiste tan tibio, sabiendo tantas cosas sobre quién soy yo, y sabiendo tantas cosas sobre la religión, y sabiendo tantas cosas sobre la verdad? Porque es por la verdad que nuestro Señor también reina. ¿Cómo vamos a poder amar si no conocemos la verdad de Dios? Si no conocemos sus enseñanzas, si no conocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es ciertamente también un reino de la verdad, nuestro Señor. Todo amor está orientado por la verdad de la fe, por la verdad de Dios, por la verdad en todo aspecto, todo lo que Dios nos quisiera decir, a veces por su iglesia, pero a veces también por la providencia, por todo lo que pone alrededor de nosotros. Dios nos habla un lenguaje de su amor, y toda esa verdad nos debería ayudar a amar a Dios, a servirlo mejor. No tengamos ese corazón duro que hoy es común, de tantas almas endurecidas en su pecado, en su ingratitud, en su ceguedad, en su infidelidad a las verdades que Dios le va mostrando en el curso de su vida, en lugar de ir corrigiendo, de ir mejorando gradualmente. Ciertamente a veces Dios nos da tiempo, nos espera, pero si uno pusiera un poquito de buena voluntad, ciertamente uno haría muchos progresos. Si cada semana hiciéramos algo nuevo por Dios, así nos trata de hacer 1000 cosas, pero que hiciéramos una mejoría en nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver, de amar a Dios y de amar al prójimo, ciertamente iríamos muy lejos. Lo que pasa es que somos pasivos, esa falta de esfuerzo constante para servir a nuestro Rey. Entonces, pensemos en eso, y pensemos también en obtener de Dios que los demás que están alrededor de nosotros se conviertan. Nuestro ejemplo, pero también nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Ofrezcamos a Dios todo lo que podamos hacer, y que a veces nuestros deberes de todos los días pues realmente se podrían ofrecer como un sacrificio, porque hay personas que tienen
muchas cosas que hacer, tienen una vida difícil, pues ofrecer a Dios esos actos por su amor, como reparación por los pecados de los hombres, por la ceguedad de nuestros contemporáneos y muy especialmente por la ceguedad de los hombres de iglesia que están desviando la iglesia por otro camino que nuestro Señor nunca les dijo que lo hicieran así, y que en realidad están haciendo que se pierda el sentido de que Jesucristo es Rey. No basta decir Cristo Rey, pero que es en la vida que se ve si realmente queremos que reine. Entonces, ¿cómo va a ser Rey si hoy se da libertad a todas las religiones y se pretende que se pongan las leyes, que hay libertad de religión y que es un derecho? ¿Cómo puede ser derecho hacer algo que va contra el reino de nuestro Señor? Contra el reino espiritual, ¿verdad? El reino por medio de la fe, de la verdadera religión, que debería ser así. Es un absurdo dar un derecho al mal o al error como tal. Pues bien, eso parece hoy normal dentro de la iglesia moderna. Hoy hay la libertad religiosa. Sí, debe haber una libertad para la verdadera religión, pero no para las falsas religiones. Entonces la libertad religiosa debería ser la libertad de la religión de Jesucristo, del único Dios, de la única religión verdadera. Entonces, que no haya estados católicos, que ya no haya estados que en su constitución se pone Jesucristo. La Iglesia Católica es la religión de Estado, la religión que el Estado profesa, la religión que el Estado defiende, y que el Estado, como criatura de Dios, porque el Estado también es una criatura de Dios, obedece a ese Dios, a su ley, a sus mandamientos, a su gracia. Es lo normal. Entonces, un Estado laico pues es una abominación, es una locura, es un absurdo. Pero como hoy es común, entonces los espíritus terminan por acostumbrarse a ese estado de cosas y les parece normal lo que es anormal. Pero ¿cómo va a ser normal que uno se desligue de Dios de alguna manera? Es pecado, es ofensa a Dios. Entonces, y que los hombres de iglesia que tienen esa función, ese fin, para eso Dios los puso ahí, para recordar estas verdades, que ya no digan nada, se callen de estas verdades y que den pie al equívoco, haciendo pactos y actos públicos en armonía con otras religiones falsas, como si todo estuviéramos a igualdad con esas personas. Entonces es esa ceguedad de la sociedad moderna e incluso de los católicos modernos respecto al reino de nuestro Señor. No fue esa la actitud de los cristeros o de el Padre Pro, de los que nos dieron ese ejemplo de una devoción absoluta al reino de Cristo Rey. No es la misma manera de ver las cosas que ellos tenían respecto hoy al mundo moderno, a lo que hoy vemos en el mundo, en la iglesia moderna. Y ¿cómo se va a dar la vida por alguien que no es un ser absoluto? Porque un acto de esa oblación total solo se le debe a Dios. Nosotros podemos ofrecer algo, dar nuestro don total, nuestra adoración solo a Dios. Entonces, sí, Dios no es un ser absoluto que tiene un derecho absoluto, y pierde sentido el martirio, pierde sentido el espíritu misionario de ir como hacían antes tantos sacerdotes, tantos religiosos que iban al extremo del mundo
para evangelizar aquellos pueblos que vivían en el paganismo. Si Jesucristo no es Rey, no tiene sentido hacer estas misiones. Entonces hoy las misiones ya se ven como una obra simplemente de ayuda social a los paganos, pero no, incluso se ha declarado que el Papa Francisco ha declarado que no hay que convertirlos, no se trata de convertirlos. Entonces ya no cree en el reino de Cristo, en su reino como reino social, es su reino espiritual, es su reino por medio de su religión que él fundó. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa, y al final de la misa vamos a decir las letanías del Sagrado Corazón, pidiendo a Dios que nos dé ese espíritu de adoración y de don absoluto a Dios, a Él mismo, pero pidiéndole porque también el mundo se convierta a su reino. De como Dios lo espera, Dios prefiere un reino de los corazones, que los corazones de todos los hombres se sometan voluntariamente a su reino. Ese es el reino más bello que podría haber, en el cual los súbditos aman a su rey y lo obedecen espontáneamente, aunque sí hay una obligación. Podría nuestro Señor obligarlos por la fuerza, pero quiere Él que haya ese acto espontáneo. Pero si se le niega ese derecho a este rey, ciertamente habrá un momento de justicia, y entonces será una sumisión a Dios, pero por la fuerza, ¿verdad?, en la otra vida, y será un castigo terrible, bien merecido por la ofensa, que también es es una ofensa a un Dios bueno que quiso darse y darnos todo bien. Vamos a pedirle a Nuestra Señora y a su corazón inmaculado que por su bondad y por los méritos de todos los buenos cristianos, las almas, los corazones endurecidos se conviertan y se vuelvan verdaderos súbditos de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.